León Plasencia, Ñol, volviste a los libros al libro de poesías con animales extranjeros que hay como una chica rubia en fuga, como hay música de jazz, y recuerdas los paisajes que visitaste, digamos, hay como también cierta melancolía por los viajes. Sí, es un libro muy particular. A pesar de que están los mismos temas de siempre, los temas que me entusiasman, los temas que me hacen escribir, también es un libro muy particular porque no es un libro unitario como algunos de mis últimos libros, sino que es un libro armado a lo largo de algunos años. Yo me tardo mucho en publicar libros de poemas. Cuando publico un libro de poemas quiere decir que ya pasaron 5 o 6 años en el proceso no solo de escritura, sino de corrección, a veces hasta más años. Y estos, bueno, son poemas de los últimos 5 o 6 años quizá, y tienen que ver con distintas particularidades de mi escritura. Por un lado, la idea del viaje, por otro lado, la recomposición o la relectura que hago de ciertos artistas que me gustan, como Exacto. Rothko, por ejemplo, y por otro lado, como el poema de circunstancia, que a mí me gusta muchísimo el poema de circunstancia, y a veces, por el tipo de libros que hago, a veces no tienen cabida en los libros. Entonces aquí me di la libertad de explorar el poema de circunstancia. Yo el otro día, hablando con Julián Herbert y con Luis Jorge Bone, yo les decía que el libro era como una especie de retacería. Eh, Son como retazos, y también me comentaban una cosa que me llamó mucho la atención y que me parece muy cierta, que parece como si fuera un libro de una exposición plástica o visual. Me decía Luis Jorge que sería interesante ver los poemas como montados en una exposición. Yo creo Yo que tiene mucho que ver con eso. Sí, yo vi hace muy poquito el documental de Marroco, que me encantó, y leyendo después tu libro pensé, no sé si para una exposición, pero poder leerlo en la capilla de Marroco me resultó sumamente, no sé, dije, bueno, este libro lo voy a guardar y cuando pueda ir a esa capilla de Texas voy a leerlo anchamente, digamos, ¿no? Sí, fíjate que no había pensado eso, pero es una capilla, la capilla me parece extraordinaria. Y esta sección fue muy particular porque cuando la empecé a escribir, en realidad no tenía en mente a Rothko. En el 2018, creo, una empresa extranjera me pidió que les hiciera una serie de dibujos para regalárselos a los directivos que tenían pues en todo el orbe. Y me pidieron como 100 dibujos. Yo les dije, bueno, es muchísimo hacer estos dibujos, ¿no? Pero bueno, entonces me puse a la tarea de hacer estos dibujos que se llaman Stone, que tenían otro nombre, que son como piedras, transparencias de piedras, que el libro tiene en la portada uno de estos dibujos, precisamente, uno de los dibujos que yo me quedé. Y cuando hice los dibujos, me dijo la encargada, la que me había contratado, oye, ¿y por qué no escribes un texto explicando un poco el proceso? Porque también sabemos que eres escritor. Le dije, ah, claro. Y les escribí un texto pequeñito y me dijo, no, pero queríamos un texto para cada uno de los dibujos. Le dije, no, estás loca. O sea, no puedo hacerte Eran insaciables. claro, no te puedo hacer un texto explicativo para cada uno de los dibujos. Pero eso me dio pie, fíjate, a escribir un largo texto que luego lo fragmenté y conforme lo estaba escribiendo me di cuenta que en realidad más que explicarme o explicarle a esta persona lo que yo estaba haciendo conmigo, me estaba yo explicando mi experiencia con la obra de Rothko y lo fui decantando, lo fui deshaciendo y quedaban estos fragmentos sueltos, pero me parecía que no tenía mucho sentido hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué no lo pongo a dialogar con fragmentos ensayísticos, casi todos ellos,
de distintos autores que han escrito sobre Rothko. Es un poco como para ver las dos piezas. Es como si estuvieras viendo la pieza de Rothko por un lado y por otro lado la cédula o la ficha de Sala. Ahora, después de hacer la capilla de Rocco, Rocco se suicidó, digamos, ¿no? Y Claro. yo pienso esas cosas que, bueno, tú haces y ya no tienes más nada que hacer en el mundo, digamos. Sí, sí, es una experiencia límite lo que hizo Rothko con su trabajo plástico, que tiene mucho que ver con una cosa que yo le llamo misticismo laico. ¿Por qué misticismo laico? Pues porque no es una persona que se haya dedicado Adiós. a Dios, a la experiencia Ujú. religiosa, sino que la experiencia mística o la experiencia de la otredad viene por otro lado, viene por el trabajo con la pintura, ¿no? Es cierto. Ahora tú dices, dejé de concentrarme en la parte más difícil de los poemas, aquella que oculta su retórica más oscura. A mí me resultó también este libro como un libro más abierto, como algo que podría leer alguien que no te haya leído, que no sigue tu carrera y que se puede emocionar tranquilamente con estos poemas. Yo sé que es un Sí, poco complicado decirlo así, pero me resultó eso. no, sí, 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 tienes toda la razón. De hecho, cuando estaba en el proceso de los poemas, te digo que surgieron en distintos momentos, traté de que fueran poemas donde hubiera de alguna manera, a veces fragmentado, a veces como sinuoso, pero que hubiera un hilo narrativo, que contaran pequeñas escenas, pequeñas anécdotas, pequeñas historias, y que de alguna manera fueran como el resultado de una exploración que me interesa en los últimos años, que es trabajar más en el texto, por un lado, seguir trabajando la parte visual, la imagen, pero también por otro lado, la parte, si no anecdótica, sí por lo menos la parte con ciertos elementos narrativos. Lo mostrado, lo curtido, lo visible, lo intocable, lo intocado que sobrevive, para dónde lo animal, todos esos eh, poemas que tienen números me resultan como una pieza de percusión, como algo absolutamente musical. ¿Lo viste así? Sí, sí, toda la sección dedicada a Rothko, los fragmentos que están en la parte de arriba de la página, digamos, los que yo escribí, tienen que ver con un sentido musical. Hay una musicalidad, hay una intención de rítmica, porque tiene que ver con el proceso de pintar, ¿sabes? El pintar tiene que ver con un ritmo muy particular, con una serie de movimientos que yo los asocio mucho a ciertos procesos meditativos. Y estos textos parten de eso, parten de esta actitud meditativa cuando uno pinta, y traté de imaginar a Rothko cómo da estos a veces brochazos violentos que se transforman en realidad en gestos muy delicados. Y el ritmo de esa sección intentaba buscar eso. También por otro lado, bueno, volviendo a Rocco, ¿no? Que tú lo que planteas también es también lo físico que hay en esa pintura, digamos, ¿no? Yo pensaba la otra vez, después de pintar esos cuadros enormes, ¿cómo se sentiría él, digamos, ¿no? Sí, Vivía en el taller, no hacía otra cosa más que pintar y, sí, yo creo que hay un vaciamiento después de pintar estas claro. cosas. Uno se vacía, por eso te digo que es un misticismo laico, porque la idea del estado místico es lograr un vaciamiento, vaciarse de sí. El tema de la mujer en el libro es una mujer en fuga, digamos, pareciera ser que siempre está eh, esa incomprensión y esa también un poco de dolor por el tema de fuga, y me hace acordar mucho a la novela que hiciste, digamos, ¿no? Siempre Ajá. hay como esta, no sé si es una mujer ideal, pero es una mujer que no está, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la mujer que aparece ahí siempre es la mujer del recuerdo. Entonces la mujer del recuerdo tiene que ver con una sensación de ¿cómo te explico? Como una sensación como fantasmal.
no solamente la mujer, sino los sujetos, los personajes que aparecen a lo largo de todo el libro, son sujetos casi fantasmales porque vienen de la memoria, vienen del recuerdo y de instantes efímeros. El tema es que, por otro lado, siempre la mujer es la mujer del recuerdo, digamos, ¿no? También. Sí, sí, claro, pues uno parte, no solamente la mujer, sino cualquier personaje que construyes, bueno, lo construyes a partir del recuerdo. Y la idea con este libro, eso me di cuenta al final, ¿no? Cuando estaba escribiendo los poemas, que en realidad tienen que ver con la fugacidad. Me decía, por ejemplo, eh, Luis Jorge Bon en la charla esta que tuvimos, que a él le gustaba mucho el poema Malmos Himmel, que significa el cielo de Malmo. Y les quise explicar ahí, pero ya no hubo ocasión, de cómo había surgido ese poema. Estábamos en Malmo, que es la ciudad donde vivió buena parte de su vida mi pareja, Petronella, quien está dedicado al libro, y estábamos paseando. Recuerdo que salimos en las bicicletas a pasear. Creo que era el día en que se celebraba, había una celebración a los seres queridos que habían fallecido. Y el padre de Petronella no tiene propiamente una tumba porque pues tanto ella como su madre como su hermana son seres que se están moviendo todo el tiempo y decidieron que no hubiera lápida ni nada, sino solamente como recordarlo, tener en algún lugar las cenizas. Y entonces fuimos al cementerio como a llevar unas velitas, a hacer una especie de rito para su padre y para mi madre, que tenía en ese momento, creo que 2 o 3 años que había fallecido mi mamá. Y esta acción dio por resultado el poema y tiene que ver con los actos fugaces y con los seres queridos que se van. Y yo creo que todo el libro es eso, son los seres queridos que se están yendo. Por eso quizá aparecen en el sentido más, no más religioso, sino como más etéreo, la idea del fantasma, no como algo terrible o trágico, sino como evanescente. Ahora, los poemas de circunstancia me resultan mucho más palpables en los poemas japoneses, digamos, ¿no? Ajá. Pareciera ser que la circunstancia, un restaurante de ramen misaje que se encuentra en una esquina, prueba de paraíso, unas sopas calientes, un trozo de carne, un pescado crudo y más difícil con temblor de tierra, todo eso lo vives en tu costado japonés, me parece. ¿Es Sí, así? fíjate que fue muy curioso. Todas estas cosas que cuento en este poema o en esta serie de poemas tienen que ver como su parte narrativa, están en una crónica que yo escribí recién que estuve en Kioto y en Osaka, hace bastantes años, creo que fue en el 2012. Y luego, años después, leyendo un libro, por eso lo digo ahí en uno de los poemas, en el de Kioto, leyendo un libro de uno de mis poetas favoritos, que es Haroldo de Campos. Su libro se llama Crisatempo. Leyendo este libro, hablaba, o escribía, mejor dicho, escribía algunos poemas sobre Kioto, sobre su experiencia en Japón, y me pareció que esa experiencia era muy parecida a mí. Entonces me di a la tarea de escribir los poemas, porque cuando hice la crónica quise escribir poemas y me parecía que no lograba como atrapar el espíritu de los lugares, hasta que me di cuenta que tenía que ser atravesado este espíritu de estos lugares por otra experiencia distinta, como es la experiencia de la poesía concreta brasileña. Y a partir de ahí fue que pude escribirlos hace como 2 años. Fue una cosa, como una tirada rápida de textos que salieron en realidad muy, muy, muy rápidos. 3 años Este, yo creo que tienen. Y después están los poemas peruanos, que a mí me resulta como algo también para encontrarte a ti mismo, digamos, como mexicano a partir de Perú, digamos, ¿no? Y también siento yo que esta cosa del Chantaitambo y la herradura y todo eso también es una parte argentina, digamos, porque nosotros identificamos muchísimo todas estas cosas como peruanas y las hacemos, por supuesto, en Jujuy, en Salta, en toda esa cosa norteña que nosotros tenemos también, digamos, ¿no? Me gustó mucho, sobre todo el cielo Chantaitambo, ella me dijo casi en susurros,
La habitación del hotel en los champagne tambo tiene vistas al jardín de choclos de oro. Vistas al jardín de choclos de oro me pareció, sinceramente, un encuentro contigo mismo. Fíjate que esos poemas son muy particulares. Yo creo que son los más viejos del libro, deben de tener muchos años. Y no me atrevía a publicarlos, porque me parecían flojos, me parecían como demasiado frágiles o evidentes. Y un día me los encontré, los volví como, no a reescribir, sino a corregir algunas cosas. Dije, bueno, pues si estoy en la búsqueda de una experiencia como más terrenal, pues esto puede funcionar. Todavía incluso tenía cierta duda con esos poemas y eres una de las personas que me ha dicho que esa sección les gusta. Me parece muy particular, fíjate, porque no eran poemas que incluso que estaban pensados para publicarse. Bueno, van las dos últimas. La primera, que bueno, frágil y evidente, eh, me parece que es un ciclo que revela también tu orfandad, ¿no? Tu estar en este mundo como alguien huérfano y sin certezas también, ¿no? Me parece que eso une todo el libro. No te alcancé a escuchar esto último, Mónica, Que eso perdóname. une a todo el libro, digamos, que si bien son fragmentos, me parece que algo que une es tu sentido de orfandad, digamos, ¿no? Tu sentido de estar sin certeza. Ya, fíjate que no lo había pensado así, pero puedes tener toda la razón. Sí, hay un sentido de orfandad en el libro, exactamente. Y bueno, la última, Una orfandad que va de un lado para otro, ¿no? O sea, esta, esta, esta figura o este yo lírico que anda de un lado para otro sin estarse quieto en un espacio. y por otro lado atado a las circunstancias, ¿no? Parece ser que ahora las circunstancias, sobre todo cuando uno va cumpliendo más edad, nos identifican, digamos, ¿no? Antes no miraba uno, cuando uno tenía 20 años no miraba tanto las circunstancias, no veía lo que comía, lo que corría, lo que hacían, ¿no? Hacían sin reflexión también, me parece. Sí, yo creo que es un libro, a diferencia de los primeros míos que son como instantáneos, que tratan de fijar el instante. Este es un libro que vive el instante y que se detiene en los instantes y se detiene en los detalles. Hay una experiencia distinta, hay una experiencia más, no sé si llamarla moderada, pero sí más pausada y más tranquila y más sosegada, que es lo que te da, como dices tú, la mirada de los años, pues te da esto, te da como te da menos certezas, pero también te da más dudas y te da una posibilidad de estarse preguntando uno constantemente todo el tiempo, bueno, qué estamos viendo, qué hacemos, cómo vivimos, cómo disfrutamos o cómo gozamos. Y bueno, la última pregunta es cuándo dejaste de corregir y cuándo decidiste mandar este trabajo a ella y bueno, la editorial publicar. Sí, en realidad nunca termino de corregir. Fíjate que cuando me mandaron las pruebas seguí corrigiendo, pero dije, ya no más. El libro en realidad lo dejé de corregir el día que lo mandé a premio Jaime Sabines. O sea, digamos que esa fue como su última corrección más, eh, más evidente. Que ese premio me lo gané en el 2000, el año pasado, no, el 2000, fines No, del 19. 2019. 2019, sí, el 2019, en diciembre del 2019, yo creo que lo tuve que haber mandado por ahí de septiembre, octubre, no recuerdo la fecha cuando se manda, pero digamos que a mitad del 2019 le puse un punto final. Y vino ya el punto final real ahora con la publicación. Bueno, muchas felicidades. La última, bueno, ahora sí, la última pregunta. Rescatar a Marruecos me resulta en este momento muy significativo, sobre todo porque me parece que Marruecos está pintando lo que estamos viviendo ahora. ¿Te resulta así? Perdóname, no te escuché, Que Mónica, me perdón, algo parece que pasa. Marruecos está pintando lo que estamos viviendo ahora. Marruecos, claro, sí, sí.
te entendí mar rojo. Así No, que, perdón, no, pero es Ah, mis ajá, audífonos creo que están fallando. Sí, yo creo que estamos viviendo una época tan extraña, tan particular, eh, tan compleja, tan complicada, te podría decir como un montón de palabras. Y yo creo que sí, que Rothko son de estos genios que se anticipan absolutamente a todo, ¿no? Que yo creo que ven de alguna manera en sus obras, en sus procesos de trabajo, ven estas cosas, son como seres que se anticipan a todo. perfecto. Un abrazo. Gracias por la nota. No, gracias a ti, Mónica. Y qué bueno que te llegó el libro, ¿no? Sí. Te lo mandaron. Yo les iba a decir apenas ahora que te lo mandaran a ti, pero qué bueno que ya Adriana te lo debe haber mandado, ¿verdad? Sí, sí, me lo mandó ella. Qué bueno. Pero ya fuera de la entrevista y todo, ¿te gustó el libro? Muchísimo, me encantó. Qué Me bueno que te encantó. gustó. Estoy muy contento, pero también estoy como extrañado, ¿sabes? Porque no, era un libro con el que yo tenía muchísimas dudas y el otro día que hablé con Julián y con Luis Jorge, que me dijeron un montón de cosas súper bonitas, dije, bueno, pues no sé si empezar a creérmelo, pero voy a empezar a sentirme bien con el libro, pues. Un abrazo. Que estés muy bien, Mónica. Gracias. Abrazos. Cuídate mucho. Igual.